Nosotros ya vimos en el video anterior los cambios de estado y yo hablé mucho sobre los cambios de estado progresivos y regresivos. De hecho, les indiqué acá en este dibujo las flechas de color rojo y azul, considerando un proceso de calentamiento y un proceso de enfriamiento. En dicho de otra forma y con vocabulario específico, todo proceso de calentamiento que genera un cambio de estado se denomina cambio de estado progresivo. ¿Sí? Son tres, ¿sí? Y luego tenemos tres cambios de estado que son regresivos. ¿Por qué? Porque no es que regresiona la materia porque es reversible. Sí, muchas veces me escriben eso. Los cambios de estado son regresivos porque yo puedo ir hacia atrás. No, no tiene nada que ver. Progresivo y regresivo está dado por si en función si la temperatura progresa, es decir, va hacia adelante, aumenta, o regresa, es decir, va hacia atrás, disminuye la temperatura. Ahora, en el archivo hay una oración muy importante que un poco nos desconcierta. Durante el cambio de estado, la temperatura se mantiene constante. ¿Pero cómo? Yo pinté con celeste, con rojo, cada una de estas flechas porque eran cambios que involucraban aumento, disminución de temperatura, etcétera, etcétera, y ahora me decís que se mantiene constante la temperatura. ¡Qué mezcolanza! Bueno, esto es conceptual. Nosotros para generar un cambio de estado, generalmente mantenemos constante la presión que es, bueno, nosotros hoy tenemos una presión de una atmósfera, ¿qué? Hoy, tal día, de tal mes, de tal año, no, es que generalmente la vida humana, sí, tiene la presión de una atmósfera. Yo en sistemas de laboratorio o industriales puedo modificar la presión, pero no, generalmente nosotros en el planeta Tierra tenemos una atmósfera, se debe a la presión que ejerce sobre nosotros la atmósfera, ¿sí? Lo dice de hecho el propio nombre. Ahora, la presión se mantiene constante y nosotros logramos generar un cambio de estado, por ejemplo, hervir el agua, que sería un proceso de ebullición, debido a que le entregamos energía a la olla, ¿sí? Al sistema, agua, y el agua incrementa su temperatura alcanzando los 100 grados. Pero esta oración, ¿qué quiere decir entonces? Bueno, yo tengo que aumentar la temperatura para generar un cambio de estado. Lo que pasa es que el cambio de estado se genera cuando llegaste a, por ejemplo, a esa temperatura de ebullición. A 100 grados, el agua va a modificar su estado de agregación. Pero por qué es un cambio progresivo? Bueno, porque yo puse el agua a 20 grados, salió de la canilla a 20 grados. La pongo en la olla, enciendo el horno, enciendo la cocina y ahí empieza el proceso progresivo. Cuando llega a 100 grados, el sistema se estanca en 100 grados y cada una de las partículas del estado líquido van a empezar a pasar al estado gaseoso. No es un proceso instantáneo. Demora unos minutos. Y si tenemos una olla de agua, ya saben que va a demorar bastante, unos cuantos minutos, en que toda esa agua pase al estado de vapor y nos quedemos sin agua. ¿Se entiende esto entonces que un cambio progresivo es progresivo porque requiere una entrega de energía al sistema, porque el sistema la absorbe y debido a eso hay un aumento de temperatura, pero cuando vos alcanzaste el punto en el que la sustancia cambia de estado, allí la temperatura se mantiene constante. ¿Sí? Bien, ¿por qué es importante esto? Bueno, ya van a ver. En este archivo tienen definiciones de cada uno de los cambios de estado, identifica si es progresivo o regresivo, hago una aclaración importante sobre el error el error en denominar, ¿no? Lo que es la evaporación y la vaporización debido a una lectura pobre. Y lo que también me gustaría es que ustedes, cuando hablen sobre fusión, sobre solidificación y sobre cada uno de estos estados, cambios de estado, piensen en un ejemplo y lo indiquen redactando al menos dos renglones, porque muchas veces me dicen, la solidificación, por ejemplo, es el hielo. La verdad que no te entendí, porque si yo a ustedes les explico ejemplos de cambio de estado diciendo un sustantivo y hielo, la verdad no se van a dar cuenta dónde está el cambio de estado. El cambio de estado, si es un cambio, lo tienen que describir. De última, redactan tal cual. Tengo agua en un vaso. Si lo coloco en el freezer, se congela y se genera un proceso de solidificación debido a la disminución de temperatura. Ahí sí. Ejemplo de fusión, el chocolate. ¿Qué sé yo el chocolate? Son tantas cosas el chocolate, ¿sí?
Entonces ahí ponen, si yo coloco un chocolate al sol, el mismo se derretirá al cabo de un tiempo debido a la radiación solar que entrega energía. ¿Entienden cómo es? Si tienen que describir un cambio, redacten, no le tengan alergia a la redacción, ¿sí? Porque escribiendo un sustantivo, el chocolate, el hielo, el agua, la verdad que no me doy cuenta del cambio de estado, ¿sí? Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es explicarles el diagrama T versus T. Una T está en mayúscula, una T está en minúscula, porque son dos T diferentes, simbolizan dos magnitudes diferentes. Y eso es importante para física. La T mayúscula simboliza temperatura y la T minúscula simboliza tiempo. Siempre va a ser así, T mayúscula temperatura, T minúscula tiempo. Entonces parece ser que la consigna me comenta que la sustancia es desconocida, ya ahí no sabemos de qué se trata, y se la somete a un proceso térmico. ¿Un proceso térmico qué es? Bueno, un proceso en el cual existe un cambio de temperatura. ¿Aumento o disminución? Bueno, no lo saben. Es un proceso térmico, pero no saben si se aumentó o si se disminuyó la temperatura. En el que se registran datos de temperatura en función del tiempo. ¿Cómo es esto? Bueno, yo puse mi sustancia en un hornito, por ejemplo, y el hornito tiene un visor. No es que abro el horno, pongo un termómetro, mido, vuelvo a cerrar el horno. No, no, no. La sustancia está todo el tiempo ahí adentro. Y el hornito me va marcando la temperatura, ¿sí? En cada uno de los tiempos. Yo tengo un cronómetro, voy marcando y voy registrando. ¿Qué hice después de registrar cada temperatura? A cada minuto, por ejemplo. Bueno, lo grafiqué y obtuve estas curvas. Ahora, observen esto. Supónganse, acá, no, entre el minuto 2 y el minuto 6, yo estuve mirando el hornito y la temperatura fue siempre 30. Casi creí que el hornito se me había roto, ¿sí? Y acá, entre el minuto 10 y el minuto 14, también creí que el hornito se me había roto. La temperatura se mantuvo en 60 grados. Bueno, en realidad, nosotros tenemos que saber sobre los procesos y sobre los cambios químicos y ahí no nos desesperamos, no vamos a pensar que el horno se rompió. Vamos a entender que lo que está pasando es que durante estos minutos la temperatura se mantuvo constante y eso es conceptual. Es conceptual entender qué pasó acá. Y vamos a ir a las preguntas, ¿sí? En el eje de las abscisas, ¿qué variable fue registrada? ¿En qué unidad de medida? Bueno, ustedes me dicen eje de las abscisas. Bueno, eje de las abscisas es sinónimo de eje X. Y el eje X siempre es el eje horizontal. Entonces dice, dicho de otra forma, en el eje X, ¿qué variable fue registrada? Bueno, la variable, lo que ha variado en el eje X fue el tiempo, la T minúscula, tiempo. ¿Y en qué unidad de medida? Minutos. Es lo que se detalla entre paréntesis. Siempre los diagramas tienen que indicar la magnitud y la unidad de medida, ¿sí? Porque cambia. Si cambio la unidad de medida, los números cambian también, ¿eh? En el eje de las ordenadas, ¿qué variable fue registrada? Esa es la pregunta del B. Bueno, el eje de las abscisas es el eje X, es el horizontal. El eje Y también se lo puede denominar eje de las ordenadas, ¿sí? Entonces, dicho de otra forma, el ítem B dice, en el eje de ordenadas, ¿qué variable fue registrada? Y la T mayúscula me está indicando a mí temperatura. ¿En qué unidad de medida? Grados centígrados. Es la escala de Celsius, ¿sí? Bien, bueno, es un poco, vamos a ir resolviendo la actividad, yo les voy a ir comentando, ¿sí? Cada una de las cuestiones y ustedes supongo que tomarán apuntes. Esto lo pueden hacer con regla, lo escriben en una hoja, el diagrama, no hay ningún problema. Lo importante es que tracen entre los 2 y 6 minutos una recta en 30, ¿sí? Una recta constante, y otra recta constante en el valor 60 grados entre el minuto 10 y el minuto 14. Esas son las cuestiones que su diagrama no tiene que tener diferente al mío, ¿sí? Lo tienen que hacer igualito. Después está pendiente, bueno, la pueden hacer como quieran, ¿sí? Un poquito más inclinada, como les quede. Pero estas rectas, por favor, cúmplanlas. Y la escala, por supuesto, por favor, lo tienen que hacer simétrico, ¿sí? Qué sé yo, cada 1 centímetro, una unidad, ¿sí? No pueden hacer variable. No pueden decir, bueno, acá tomo 2 centímetros, acá tomé 1 centímetro, acá tomé 10 centímetros. No, no se puede. Tiene que ser simétrico, ¿sí? Bien, la otra pregunta dice, ¿este proceso implica absorción o entrega de energía? Uy, ¿de qué me está hablando? Bueno, en el archivo de cambios de estado indica que los cambios de estado que reciben energía del medio, es decir, nosotros tenemos nuestro sistema, nuestra materia, ¿sí? No, una sustancia.
Si el medio le entrega energía al sistema, el sistema la absorberá y generará un cambio de estado. Debido a esa absorción de energía, el sistema incrementará su temperatura. Entonces, los cambios progresivos implican un aumento de temperatura porque están absorbiendo energía que le entrega el medio. ¿Se entiende? Bueno, yo estoy viendo en este diagrama que a medida que el tiempo pasa, la temperatura aumenta. Bueno, entonces es un proceso de calentamiento este, donde la consigna indica que el proceso es térmico, en realidad específicamente es un proceso de calentamiento, en donde si hubiera ocurrido un cambio de estado, ya sé que ese cambio de estado es progresivo. ¿Se entiende? Estoy viendo que en todas estas etapas existe un aumento de temperatura. Entonces el proceso al cual fue sometido la sustancia desconocida es un proceso de calentamiento. Si fue un proceso de calentamiento, el sistema absorbió energía o entregó energía al medio. Bueno, si aumenta su temperatura, no lo hace porque sí, lo hace porque está absorbiendo energía. ¿Sí? Entonces, específicamente en el C podemos decir que este proceso implica un calentamiento debido a una absorción de energía que es entregada mediante el medio. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora, ¿qué significa lo que dice el D? Proceso isotérmico, isobárico, isocórico. Bueno, lo pueden buscar también en internet, pero acá en el archivo les expliqué qué significa cada uno de estos términos. La palabra iso significa igual. Térmico viene de temperatura. Entonces un proceso termodinámico isotérmico es un proceso que ocurre a temperatura constante. Un proceso isobárico, las isobaras son muy utilizadas, por ejemplo, en el medio marítimo, ¿sí? En los deportes marítimos también trabajan mucho con la carta náutica que tiene isobaras. Es un proceso que ocurre a presión constante. Los procesos termodinámicos isocóricos, isovolumétricos o isométricos, son tres palabras que definen lo mismo, son procesos que ocurren a volumen constante. Y ustedes me dicen, pero ¿cómo querés que me dé cuenta que este diagrama es a presión, temperatura o volumen constante? Bueno, lo que tienen que saber, y que acá no está indicado, ¿sí? Es que este diagrama involucra un proceso en el cual la temperatura se mantiene constante. ¿Sí? Ah, perdón. La temperatura está variando y la consigna dice, me distraje, presión constante. ¿Sí? Acá lo dice la consigna. Yo pensé que no lo había indicado, pero está escrito en la consigna. Yo estoy viendo que la temperatura varía en este proceso y lo que se mantiene constante, según la consigna, es la presión. Si la presión se mantiene constante, el término adecuado para caracterizar este proceso es isobárico. ¿Por qué? Porque es un proceso termodinámico que ocurre a presión constante, ¿sí? Bien, ahora nos vamos a una cuestión exclusiva de nuestro diagrama y de nuestro proceso. Ya entendimos que, como yo veo que la temperatura aumenta en función del tiempo, el proceso es un calentamiento, ¿sí? ¿Cuál sería la temperatura inicial de mi sustancia? ¿Sería esta? ¿Más de 80? No, la verdad que los diagramas, sí, y esto les va a servir para física y por eso también se los doy, se leen de izquierda a derecha. Nosotros en realidad leemos de izquierda a derecha, nadie lee de derecha a izquierda. Entonces ustedes tienen que leer de menor, ¿sí? A mayor. Entonces tienen que pararse acá, donde comienza el diagrama, donde comienza mi curva, ¿sí? Y la temperatura inicial de mi sustancia desconocida fue 10 grados centígrados. Lo tienen que colocar, ¿sí? Con las unidades de medida. No coloquen 10, coloquen 10 grados centígrados. Tampoco coloquen 10 grados, porque existen grados Fahrenheit también, o grados Rankine. Vamos a ver entonces que la temperatura comenzó a 10 grados, ¿sí? Comenzó este proceso inicialmente a 10 grados, aumentó su temperatura. A los 2 minutos la temperatura se mantiene constante. A los 6 minutos la temperatura vuelve a aumentar hasta que se mantiene constante durante los minutos 10 y 14. ¿Qué pasa? La consigna le solicita a ustedes indicar, ¿sí? Los estados de agregación y los cambios de estado en cada una de estas etapas. Piénsenlo, fíjense si en el próximo video, en el cual también explico los diagramas P versus T, pueden llegar a entender dónde están ocurriendo los cambios de estado y qué estados de agregación tienen en cada una de las etapas. Cada una de estas líneas es una etapa. Esta es una etapa, esta es la tercera etapa, esta es la cuarta etapa de mi proceso y esta es la quinta etapa de mi proceso. ¿Dónde hay un cambio de estado?